El flujo del tiempo, esa entidad implacable y escalofriante, sepulta imperios poderosos bajo capas de historia polvorienta, dejando apenas pistas dispersas en las profundidades sombrías de la Tierra. Cuando dirigimos nuestra mirada hacia el pasado, una realidad formidable se alza como una cordillera montañosa que obstruye nuestra visión, el prolongado dominio de los dinosaurios. 160 millones de años. Esta cifra, inscrita en letras, ocupa apenas unos pocos caracteres en una página, pero en la escala cósmica roza la eternidad. A través de esta inmensa extensión, criaturas colosales pisotearon la Tierra, sacudiendo los continentes con su peso, mientras sus alientos se mezclaban con la atmósfera cálida y húmeda de la prehistoria. Sin embargo, en este océano ilimitado de tiempo, ninguna rueda fue inventada, ninguna llama artificial fue encendida y ninguna ecuación física fue resuelta. Por el contrario, nosotros los humanos, seres frágiles y desnudos, entramos en el mapa biológico hace apenas 300.000 años, un suspiro en la cronología geológica. Según las investigaciones más recientes, como aquellas que examinan antiguos cráneos desenterrados en China, los cuales insinúan que nuestra especie o sus precursores directos podrían haber comenzado a emerger al menos 500.000 años antes de lo que se suponía anteriormente, potencialmente. Incluso hace 1.000.000 de años con especímenes como el cráneo de Yunxian II, reconstruido digitalmente en el año 2025 para revelar afiliaciones con linajes de denisovanos o ramas hermanas del Homo sapiens. Nos vemos obligados a revisar constantemente la cronología de nuestra propia evolución. Si comprimimos la historia de la Tierra en 24 horas, aparecemos en el escenario en los segundos finales antes de la medianoche. No obstante, en estos momentos fugaces, hemos avanzado desde frotar 2 piedras hasta dividir el núcleo atómico, liberando un poder capaz de reducir el planeta entero a cenizas. Este marcado contraste engendra una paradoja dolorosa y plantea preguntas insistentes a cualquiera que profundice en la esencia de la evolución. Si el tiempo es la medida del progreso, los dinosaurios deberían haber plantado banderas sobre las estrellas y colonizado la galaxia hace millones de años. En cambio, la realidad es un silencio aterrador. Comieron, durmieron, se reprodujeron y se desvanecieron en las llamas de un asteroide. ¿Eran acaso demasiado torpes? ¿O es que esta aparente torpeza oculta una ley universal aún más cruel que todavía no hemos percibido? La verdad podría hacernos temblar, pues el universo no parece fomentar la emergencia de la inteligencia. Algunos científicos, observando la inmensidad del espacio, plantean la hipótesis de un filtro gigantesco que impide a las especies ascender la escalera hacia civilizaciones tecnológicas, conocido como el Gran Filtro. Constituye un mecanismo de eliminación despiadado en el juego biológico de la supervivencia. Los dinosaurios, a pesar de su poderío muscular, no superaron este filtro, o tal vez, nunca tuvieron la necesidad de hacerlo. Nosotros nos consideramos superiores, pero quizás somos meramente los afortunados supervivientes de una lotería cósmica. Celebramos la inteligencia como el regalo más precioso del Creador, pero detengámonos un momento a inquirir si la inteligencia es un bien absoluto. Sin ella, ¿cómo se alcanza la cima de la cadena alimenticia? Es una respuesta instintiva pensar que sí, pero mirando más ampliamente, los dinosaurios gobernaron el planeta 50 veces más tiempo que nosotros sin cerebros complejos. Biológicamente, ¿quién es más exitoso? Evidentemente, los dinosaurios. Si ese asteroide fatídico no hubiera caído, seguirían siendo los señores de la Tierra y nosotros no habríamos emergido ni siquiera como pequeños roedores. Esto revela el error fundamental en nuestra comprensión de la evolución. Asumimos que el propósito de la vida es volverse más inteligente, más fuerte y perfecto según los estándares humanos, pero la naturaleza no opera según nuestra moral o estética. El único propósito de la evolución es frío y práctico, sobrevivir y transmitir genes. Existen innumerables formas de lograr esto. Uno puede desarrollar dientes afilados para desgarrar presas, piernas musculosas para correr como el viento o, más sutilmente, esconderse en el suelo fingiendo la muerte.
La victoria llega a través de sobrevivir y reproducirse mañana. La inteligencia, en este escenario, es meramente una de las innumerables estrategias de supervivencia y ciertamente la más costosa y arriesgada. ¿Por qué definimos la inteligencia como un lujo extravagante? Observe su propio cuerpo. El cerebro humano, esa masa blanda de materia encerrada en el cráneo, ocupa aproximadamente el 2% del peso corporal, una cifra modesta. Pero el costo para mantenerlo en operación dista mucho de ser modesto, pues consume el 20% de la energía total ingerida diariamente. Según investigaciones recientes, incluso en reposo puede alcanzar el 25%. Imagine que 1 de cada 5 platos de comida está dedicado únicamente al emperador cerebral que emite órdenes. Esta extravagancia es aún más aterradora en los niños. El cerebro de un infante de 5 o 6 años puede consumir la mitad, incluso el 60%, de la energía del cuerpo. Por esta razón, los niños duermen y comen tanto, están nutriendo una máquina gigantesca de consumo energético. Además, el cerebro es extremadamente delicado y frágil. Si el flujo sanguíneo que transporta oxígeno se detiene por unos pocos segundos, las células nerviosas mueren irreversiblemente. Otros órganos como el hígado, los riñones y los músculos toleran la escasez temporal de nutrientes, pero el cerebro no, exigiendo sacrificios constantes. Para los dinosaurios, invertir en inteligencia habría sido una propuesta perdedora. ¿Por qué desarrollar un cerebro tan costoso? La era mesozoica era un verdadero paraíso en la Tierra. A diferencia de hoy, era cálida y húmeda, con concentraciones de oxígeno que a veces alcanzaban el 30 o 35% y una vegetación lujuriante como un océano verde. Incluso las regiones polares estaban cubiertas de bosques y los animales proliferaban. Los dinosaurios herbívoros gigantes podían tragar toneladas de hojas con unos pocos pasos lentos, la comida llegaba directamente a sus bocas y el agua abundaba. Para los carnívoros, las presas eran grandes, lentas y estaban en todas partes. El clima permaneció estable durante millones de años, con ciclos ecológicos repitiéndose en perfecta armonía. En este mundo fácil, la presión por la supervivencia no requería pensamientos complejos. No tenía necesidad de planificar para el mañana, pues el mañana sería tan fértil como el hoy. Este es nuestro punto ciego en el pensamiento. Creemos que una larga duración genera automáticamente inteligencia, pero la evolución requiere presión, dificultades y crisis severas. Estas crisis desencadenan saltos evolutivos. Un tiranosaurio de 13 metros de largo y 6 toneladas de peso, con una fuerza en la mandíbula que trituraba huesos, ¿necesitaba acaso resolver problemas matemáticos o componer poesía? Al abrir su boca, el mundo se sometía. Desarrollar un cerebro grande era innecesario, de hecho, una carga. La energía que protegía músculos y tamaño colosal se habría dividido con un órgano superfluo. La naturaleza invirtió recursos en dientes, garras y escamas, pues para esa era el camino óptimo. Además, la estructura corporal de los dinosaurios era desde el principio una barrera de hierro para el desarrollo de tecnologías civilizadas. Observe sus extremidades anteriores. Las del tiranosaurio eran cortas y diminutas, casi ridículas. Con ellas, no solo fabricar herramientas finas, sino incluso rascarse o llevar comida a la boca era un tormento. Otros gigantes cuadrúpedos usaban sus extremidades anteriores como columnas para soportar toneladas de peso, no podían asir nada. Imagine un animal del tamaño de un edificio frotando piedras para encender fuego, un espectáculo absurdo. Sus cuerpos estaban diseñados como máquinas biológicas, fortalezas móviles, no artesanos delicados. Ciertamente, algunos argumentan que no todos los dinosaurios eran gigantes y torpes. Especies pequeñas y ágiles, como el troodon, ahora más precisamente denominado Stenonychosaurus, existen como el candidato luminoso para la hipótesis de la inteligencia dinosauriana.
El Troodon se alzaba tan alto como un humano, con grandes ojos orientados hacia el frente para una visión tridimensional y extremidades anteriores flexibles capaces de un agarre básico. Los científicos han calculado que la proporción de cerebro a cuerpo era la más alta entre los reptiles contemporáneos, sugiriendo una inteligencia primitiva. Se imaginó en el pasado que, sin el asteroide, el Troodon podría haber evolucionado hacia un dinosauroide, una criatura parecida a los humanos pero con rasgos reptiles, capaz de fundar una civilización. Sin embargo, esta hipótesis choca con la barrera energética. Investigaciones de los años 2023 y 2025, como aquellas que cuestionan las estimaciones de densidad neuronal en los cerebros de los dinosaurios, indican los límites de su inteligencia, atados al flujo de información y al papel del dióxido de carbono. El trabajo de neurocientíficos contemporáneos postula que algunos terópodos como el Tyrannosaurus rex podrían haber tenido conteos de neuronas telencefálicas similares a los de los babuinos modernos, pero limitados por realidades metabólicas. El dióxido de carbono podía limitar el desarrollo intelectual. Los animales pequeños tienen ventajas de flexibilidad, pero cuellos de botella metabólicos. Un cuerpo reptiliano de 60 kilogramos, mayormente de sangre fría o parcialmente homeotermo, no produce la energía necesaria para sostener un cerebro complejo que consuma el 20% de la energía total, como el humano. La inteligencia requiere un cerebro grande, que a su vez demanda energía vasta y constante, y por ende un sistema digestivo y metabólico eficiente. Las especies pequeñas de dinosaurios no lograron esto. Es un círculo vicioso. Los grandes dinosaurios tenían energía pero cuerpos no aptos para el uso de herramientas. Los pequeños podían usar herramientas, pero carecían de energía para agrandar el cerebro. No debemos ignorar factores ambientales más profundos, como la atmósfera. Según investigaciones, la era mesozoica presentó periodos de abundancia de oxígeno, pero también largos intervalos donde cayó al 12 o 15%, por debajo del 21% actual. Análisis del año 2025 sobre dientes de dinosaurios, reconstruyendo las concentraciones de dióxido de carbono atmosférico a través de composiciones de isótopos triples de oxígeno en el esmalte fósil. Revelan niveles de 2.5 a 4 veces más altos que los preindustriales, alcanzando picos de alrededor de 1.200 partes por millón en el Jurásico tardío, potencialmente restringiendo el acceso de oxígeno para el cerebro, el órgano más dependiente. El desarrollo neuronal complejo requiere una atmósfera estable y rica en oxígeno. Quizás los cielos de esa era suprimieron indirectamente la explosión intelectual, manteniéndolos en un nivel de conciencia instintiva. ¿Por qué, entonces, los humanos han superado todos estos obstáculos? La respuesta no es la superioridad, sino la desesperación. Los humanos no evolucionaron el cerebro para contemplar las estrellas o escribir poesía, estaban atrapados en un callejón sin salida de supervivencia. Mire a nuestros ancestros en las sabanas africanas, débiles comparados con leones o elefantes, lentos comparados con leopardos, sin garras afiladas, piel gruesa ni veneno. Los ancestros humanos eran trozos caminantes de carne fresca, presas fáciles y sabrosas. En esta condición miserable, cuando los cambios climáticos redujeron los bosques, descendieron de las ramas seguras al suelo. Para divisar enemigos desde lejos en la hierba alta, tuvieron que erguirse. Caminar sobre 2 pies fue doloroso pero un punto de inflexión crucial. Las manos se liberaron de la locomoción y comenzaron a asir ramas y piedras. Da el agarre casual a la producción intencional. Con herramientas, compensaron la falta de garras. Cazar carne y extraer médula ósea proporcionó nutrientes ricos en proteínas y densos en energía. Y apareció el fuego. Cocinar con fuego es la llave dorada de la inteligencia. La comida cocida se digiere más fácilmente, los intestinos se acortan y el excedente de energía va al cerebro en crecimiento. Pero este camino está empapado en sangre y lágrimas. Las poblaciones de nuestros ancestros cayeron a cientos, al borde de la extinción. Somos los supervivientes del infierno.
Los dinosaurios, en ese entorno estable, eligieron el camino de la fuerza corporal y el tamaño seguro. Los humanos, demasiado débiles, optaron por la inteligencia y las herramientas. Una apuesta peligrosa que arriesga todo. Estos dos caminos son mutuamente excluyentes, la energía es limitada, uno no puede tener los músculos de un campeón de peso pesado y el cerebro de un genio físico simultáneamente. La naturaleza no permite a la fuerza bruta y al intelecto supremo coexistir en el mismo ser biológico sin un costo prohibitivo. La ausencia de una civilización de dinosaurios está probada por el silencio de los estratos geológicos. Si hubieran poseído una civilización, incluso primitiva, quedarían rastros. 160 millones de años bastan para producir innumerables objetos y estructuras. Pero desde el Triásico hasta el Cretácico, encontramos solo huesos y huellas. Ningún fragmento de metal trabajado, bases de piedra artificial, elementos radiactivos anómalos o concentraciones químicas industriales. Las hipótesis fascinantes sobre antiguas civilizaciones borradas no se alinean con la evidencia craneal fósil. Los dinosaurios no tuvieron nutens ni da Vincis. No evolucionar hacia la civilización no es un fracaso, sino el éxito último de su camino. En ese mundo, uno inmerso en la filosofía sería devorado inmediatamente. La selección natural priorizó la velocidad, la fuerza y el tamaño. Los dinosaurios carnívoros perfeccionaron habilidades depredadoras, los herbívoros adquirieron armaduras gruesas y cuernos. No había espacio para la inteligencia. La emergencia de los humanos es una cadena increíble de coincidencias, cambios climáticos, pérdida de bosques, estructura corporal débil, descubrimiento del fuego. Si un eslabón se rompiera, no existiríamos hoy. Por lo tanto, la ausencia de civilización en los dinosaurios es la norma de la naturaleza. La presencia de civilización en los humanos es la anomalía, un monstruo gigantesco de la creación. Mirando hacia atrás a lo largo del camino de la historia de la vida, nos damos cuenta de cuán pequeño parece el orgullo humano. Nos consideramos el propósito final del universo, la obra maestra perfecta. Medimos el éxito con edificios que perforan los cielos, naves espaciales que hienden el espacio, armas de destrucción masiva. Entonces nos damos cuenta. Nuestra existencia es frágil como una vela en el viento. La inteligencia, nuestra arma más afilada, es una espada de doble filo que pronto puede cortar el hilo de nuestra especie. Los dinosaurios vivieron 160 millones de años sin átomos ni filosofía. Existieron en armonía con las leyes crueles pero equilibradas de la naturaleza. Nosotros, en unos pocos cientos de miles de años, alteramos el orden y nos empujamos al borde de la extinción. Cuando contemplamos el cielo nocturno estrellado o tocamos fósiles fríos en un museo, esperamos que los humanos aprendan humildad. No somos los señores eternos de este planeta, sino huéspedes afortunados en un instante luminoso y breve del tiempo. Aquellos que se desvanecen bajo el polvo del tiempo nunca regresan. El rugido de los dinosaurios o la risa de los humanos son meros ecos en el viento infinito del vacío. Este silencio cubre no solo el pasado geológico de la Tierra, sino que se extiende a las estrellas distantes. Es donde la soledad absoluta humana resuena. Dirigimos gigantescas antenas metálicas hacia el cielo, escuchando susurros, señales de radio, cualquier rastro de inteligencia, pero lo que regresa es solo el zumbido uniforme de la radiación de fondo cósmico. Es el residuo del Big Bang, el aliento primordial, el jadeo de las estrellas moribundas, no la voz de la inteligencia. Irónicamente, la falta de vecinos galácticos refuerza la cruel verdad aprendida de los fósiles de dinosaurios. La alta inteligencia no es la meta inevitable de la evolución, sino un accidente raro. Una apuesta que el universo juega con riesgo. Desde un punto de vista termodinámico, examinando el mecanismo de la vida, la inteligencia es una carga de energía inmensa. Nuestro cerebro, esa masa gris rosada en el cráneo, es un consumidor voraz. En la naturaleza salvaje, cada caloría se gana con sudor y sangre. Nutrir tal órgano consumidor es una estrategia de mente.
Durante miles de millones de años, la naturaleza priorizó cerebros pequeños pero músculos grandes, estómagos robustos, reproducción rápida. Un cocodrilo puede yacer inmóvil en el barro durante meses sin comida. Su cerebro consume poca energía. Pero los humanos, sin comer por unas pocas semanas, se consumen y mueren. El cerebro demanda combustible ininterrumpido para mantener la conciencia. El lujo de la inteligencia genera otros efectos secundarios biológicos dolorosos. Para acomodar el cerebro en crecimiento, el cráneo fetal se agranda, mientras que el caminar bípedo estrecha la pelvis materna para el equilibrio. Este conflicto mecánico hace del nacimiento humano una verdadera lucha entre la vida y la muerte. Más doloroso y peligroso que en otros animales. Los animales recién nacidos se ponen de pie y corren en minutos, mientras que el niño humano se vuelve independiente después de años. La fragilidad prolongada de los infantes obliga a los adultos a formar lazos sociales estrechos para la protección y el alimento. Así, germinan las estructuras sociales complejas y el lenguaje. Nuestra civilización está construida no solo sobre el fuego y las herramientas, sino sobre el dolor de las madres y la debilidad de los niños. Superar los límites biológicos con el desarrollo tecnológico de la inteligencia empuja a la especie hacia otro límite de supervivencia peligroso. En cosmología, el concepto del gran filtro es una barrera invisible que impide que la vida brote o que las civilizaciones alcancen el viaje interestelar. Quizás esta barrera es la inteligencia misma. Cuando una especie alcanza el nivel científico para aprovechar la energía atómica, sostiene el fósforo para quemar su propia casa. Investigaciones del año 2025, como la hipótesis del ciclo de vida digital y la teoría del primero último fuera, que proponen que la inteligencia artificial puede crear bloqueos cognitivos o aumentar las probabilidades de autodestrucción en las civilizaciones. Ofrecen nuevas perspectivas sobre nuestra propia viabilidad. Los dinosaurios no se preocupaban por los agujeros de ozono, los microplásticos oceánicos ni los inviernos nucleares. Vivían y morían por ciclos naturales. Nosotros, con el orgullo del conocimiento, interferimos groseramente en sistemas climáticos y geológicos delicados. Cavamos carbón y petróleo, antiguos fósiles de plantas y animales, liberando energía atrapada durante millones de años como fantasmas de carbono. Calentamos la atmósfera, arrastrando los ecosistemas al caos. Según el informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático del año 2025 sobre la brecha de emisiones, que destaca la necesidad de reducciones más rápidas y extensas en las emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el exceso de los objetivos climáticos, con requisitos de cortes del 35% y 55% para el año 2035 en relación con los niveles de 2019 para alinearse con las trayectorias de 2 grados Celsius y 1.5 grados Celsius en medio de inundaciones letales, olas de calor récord, sequías prolongadas y el continuo derretimiento de glaciares y hielo marino. Nos enfrentamos a una realidad ineludible. La soledad universal humana puede provenir no de la amplitud del espacio, sino de la brevedad de las civilizaciones. En un planeta alrededor de una enana roja, una especie como la nuestra podría haber mirado las estrellas, inventado las matemáticas, construido ciudades que perforan el cielo. Pero ese progreso podría haber sido una catástrofe. Guerras por recursos con armas nucleares, virus artificiales escapados, contaminación industrial podrían haberlos llevado al fin. El universo podría ser un vasto cementerio de civilizaciones prematuras. Un lugar donde las chispas de inteligencia se encienden y extinguen en la noche eterna. Este es el silencio escalofriante que enfrentamos. Si esta hipótesis es correcta, nuestra existencia actual no es un privilegio, sino una advertencia de cuenta regresiva. Caminamos por la cuerda floja entre dos abismos. Por un lado, el regreso a un estado salvaje ignorante pero seguro. Por el otro, el progreso hacia una especie multiplanetaria. Pero ese camino está sembrado de trampas como la inteligencia artificial incontrolada, la edición genética, la energía atómica. Un pequeño error borra todo.
En esta marea de progreso, los humanos pierden el vínculo primordial con el mundo circundante. Encerrados en cajas de hormigón, viendo el mundo a través de pantallas luminosas, olvidando la textura del suelo suave bajo los pies o el aroma de la primera lluvia. Sentidos perfeccionados durante millones de años para escuchar sonidos de depredadores o encontrar fuentes de agua están ahora saturados por el ruido urbano y la luz artificial. El miedo concreto a los dientes depredadores se desvanece, pero es reemplazado por una ansiedad abstracta y constante, economía, estatus social, futuro incierto. El cerebro, una máquina de supervivencia, sin amenazas directas se ataca a sí mismo. Trastornos mentales, depresión, vacío existencial. Sin embargo, hemos ganado la carrera evolutiva. Pero el premio es la soledad entre nuestros semejantes y la alienación en el planeta natal. Entonces, contemplando el universo en su vasto silencio y reflexionando sobre el viaje empapado de sangre y lágrimas de nuestra especie, nos damos cuenta de que la inteligencia no es un regalo gratuito. Es una deuda de alto interés de la naturaleza, pagada diariamente con paz interior e integridad ambiental. Cada paso tecnológico va acompañado de una pérdida invisible de humanidad. A veces notada demasiado tarde. En aquel momento, cuando nuestros antepasados temblaban de frío en la oscuridad, forzados a erguirse y mirar el horizonte con temor, no imaginaban que su debilidad sería la forja de una mente capaz de interrogar al cosmos. Solo más tarde comprendimos que la inteligencia no es un trono de dominio, sino una balsa frágil en un océano de entropía, y que cada descubrimiento científico, desde el hueso tallado hasta el acelerador de partículas, es un testimonio de nuestra negativa a rendirnos ante la noche. Y es aquí, en la quietud de esta reflexión, donde debemos elevar una plegaria laica de gratitud infinita, tejida con el hilo de nuestra propia supervivencia. Hacia aquellos guardianes de la memoria y exploradores de la verdad, a los paleontólogos que excavan bajo el sol abrasador para leer las páginas de piedra de la Tierra, a los geólogos que descifran el aliento químico de eones pasados. A los climatólogos que vigilan los signos vitales de nuestro hogar herido y a los teóricos que, con sacrificio silencioso y una dedicación que roza lo sagrado, extienden los límites de nuestro entendimiento para que no caminemos ciegos hacia el abismo. Solo esperamos que esta luz de conocimiento, ganada con tanto esfuerzo, no sea el fuego que nos consuma, sino el faro que nos guía hacia una simbiosis donde la tecnología y la naturaleza dancen juntas, protegiendo la llama de la conciencia en un universo vasto y mayormente inerte. Existen cosas que, una vez perdidas bajo el polvo del tiempo y la arrogancia, no retornan jamás, y en el eco de ese vacío, solo quedaría el silencio de lo que pudo haber sido y no fue. Pero ese silencio no es absoluto, o al menos, no todavía. Si aguzamos el oído más allá del estruendo de nuestra propia ansiedad, escucharemos que la tierra misma está emitiendo un gemido sordo, una sinfonía de fracturas que resuena desde las fosas abisales hasta la estratosfera. Porque el gran filtro del que tanto teorizamos no es necesariamente una barrera externa, un asteroide errante o una invasión alienígena. A menudo es una prueba de química básica y termodinámica aplicada que una civilización debe resolver antes de que sus propios residuos la asfixien. Y nosotros, en nuestra arrogancia de Prometeo moderno, hemos convertido la atmósfera, esa fina membrana azul que nos separa del vacío, en un vertedero de carbono, alterando los ciclos que han mantenido la homeostasis planetaria durante el Holoceno. Descendamos primero a la oscuridad de los océanos, donde el drama se desarrolla lejos de nuestras miradas y pantallas. Allí, en la vastedad azul que cubre 7/10 partes de nuestro mundo, se libra una guerra química silenciosa. El dióxido de carbono, ese gas invisible que exhalamos con cada quema de combustible fósil, no se queda dócilmente en el aire. Los océanos, en su eterna paciencia, han absorbido casi 1/3 de nuestras emisiones, actuando como un amortiguador colosal contra el calentamiento. Pero este servicio tiene un coste terrible, la acidificación. Al disolverse en el agua, el $CO2 forma ácido carbónico, robando los iones de carbonato que las criaturas marinas necesitan desesperadamente.
Pensemos en los pterópodos, las mariposas de mar, minúsculos caracoles nadadores que forman la base de la red trófica en las aguas polares. Sus conchas de aragonito, delicadas como el cristal soplado, se están disolviendo literalmente mientras aún viven, volviéndose opacas y quebradizas en un agua que se ha tornado hostil. Si ellos caen, la arquitectura entera de la vida oceánica, desde el arenque hasta la gran ballena azul, se tambalea. Y más al sur, los arrecifes de coral, esas catedrales vivientes de calcio que albergan la mayor biodiversidad del mar, se blanquean y mueren, transformándose en cementerios de escombros blancos cubiertos de algas, un presagio visual de un ecosistema que ha perdido su capacidad de soñar. Esta fiebre no se limita a la química, afecta a la propia circulación de la sangre del planeta. En el Atlántico Norte, una corriente vital, la circulación de vuelco meridional del Atlántico, AMOC, muestra signos de fatiga, un pulso que se debilita. Durante milenios, esta cinta transportadora ha llevado agua cálida y salada hacia el norte, moderando el clima de Europa y regulando las lluvias en los trópicos. Pero el hielo de Groenlandia, al derretirse a una velocidad que desafía los modelos más pesimistas, está inyectando volúmenes masivos de agua dulce y fría en el Atlántico. Esta agua, menos densa, se niega a hundirse, frenando el motor oceánico. Si este sistema colapsará, y los físicos nos advierten que es un punto de no retorno con una probabilidad inquietante para este siglo, nos enfrentaríamos a una paradoja climática, un hemisferio norte sumido en inviernos brutales mientras el sur se cuece. Y el monzón que alimenta a miles de millones en Asia y África simplemente fallaría. No es ciencia ficción, es la física de fluidos dictando sentencias sobre nuestra inacción. Mientras tanto, en tierra firme, hemos olvidado cómo escuchar. Bajo nuestros pies, en el suelo de los bosques antiguos que aún no hemos talado, existe una tecnología biológica superior a cualquiera de nuestros cables de fibra óptica, la red micorrícica. Hongos y raíces entrelazados en una World Wide Web donde los árboles intercambian nutrientes, alertan a sus vecinos sobre plagas y cuidan de sus propios vástagos. Existe una solidaridad intrínseca en la biosfera, una cooperación de millones de años que nosotros, en nuestra soledad de hormigón, hemos despreciado. Hemos roto el ciclo del nitrógeno con fertilizantes sintéticos que, aunque alimentaron a la explosión demográfica, ahora crean zonas muertas en las desembocaduras de los ríos, ahogando la vida acuática en floraciones de algas tóxicas. Hemos fragmentado los hábitats hasta que la fauna no tiene a dónde huir, forzando a los virus a saltar de animales estresados a humanos desprevenidos, cerrando así el círculo de nuestra propia vulnerabilidad. Y sobre todo esto, la atmósfera se espesa. En el observatorio de Mauna Loa, en Hawái, lejos de las chimeneas industriales, la curva de Killing sigue su ascenso inexorable. Diente de sierra tras diente de sierra, el gráfico muestra la respiración del planeta, el descenso cuando los bosques del norte inhalan en primavera y el ascenso cuando exhalan en otoño. Pero cada exhalación nos deja con más CO2 que la anterior. Ya no estamos en el clima que vio nacer la agricultura, hemos cruzado el umbral hacia un territorio desconocido, un plioceno artificial donde las tormentas no son eventos, sino estados del ser. La solastalgia, ese dolor psíquico causado por la pérdida del entorno amado, por ver cómo el paisaje de nuestra infancia se seca o se inunda, se está convirtiendo en la dolencia crónica del siglo XXI. Nos sentimos exiliados en nuestra propia casa, llorando por un mundo que se desvanece ante nuestros ojos, mientras la maquinaria del consumo nos insta a ignorar el duelo y seguir comprando. En aquel momento, cuando la primera máquina de vapor exhaló su columna de humo negro en el cielo de la Inglaterra victoriana, nadie podía prever que ese hollín sería la tinta con la que escribiríamos nuestra posible sentencia. Ni que la liberación de la energía solar fosilizada atrapada en el carbón desataría una cadena de eventos capaces de alterar la química de los océanos mismos. Solo más tarde comprendimos que la atmósfera no es un vertedero infinito, sino un sistema cerrado y exquisitamente equilibrado, y que la termodinámica es un juez severo que no acepta sobornos ni ignorancia como defensa. Y es aquí,
ante la magnitud de este desafío existencial, donde debemos rendir un tributo solemne y tembloroso a quienes vieron lo invisible antes que nadie, a Charles David Killing, cuya persistencia monástica en una montaña volcánica nos dio la vista para ver la respiración enferma del mundo, a Eunice Newton Foote, quien hace casi 2 siglos intuyó el calor que el carbono podía atrapar, a los oceanógrafos que monitorizan, boya tras boya, el pulso debilitado de las corrientes atlánticas, y a los ecólogos que, arrodillados en el barro, descifran el lenguaje secreto de las raíces y los hongos, recordándonos que la vida es una red de la que no podemos desconectarnos sin caer. Solo esperamos que la sabiduría acumulada por estos vigías de la ciencia sea suficiente para inspirar no solo nuevas tecnologías, sino una nueva ética de pertenencia, transformando nuestra angustia en la acción necesaria para restaurar el jardín que nos fue confiado. Existen cosas que, como el azul profundo de un glaciar milenario o el canto complejo de una ballena, una vez silenciadas por la indiferencia, dejan un hueco en el alma del mundo que ninguna invención humana podrá jamás rellenar. Y sin embargo, la inercia de este coloso planetario no se detiene en las fronteras de nuestra percepción inmediata ni en los gráficos que trazamos con ansiedad creciente. Más allá de la atmósfera que se espesa y de los bosques que arden, existe una dimensión más profunda y silenciosa de esta transformación, una que ocurre en la oscuridad abisal y en las latitudes donde el sol apenas se atreve a rozar el horizonte. Si dirigimos nuestra mirada hacia el sur, hacia el continente blanco de la Antártida, nos encontramos con el Glacier Flex, una masa de hielo del tamaño de Gran Bretaña que los glaciólogos han bautizado con el sombrío sobrenombre de el glaciar del juicio final. No es un apodo nacido del alarmismo, sino de la geometría y la física. Thwaites actúa como un corcho en una botella, conteniendo detrás de sí vastas extensiones de la capa de hielo de la Antártida Occidental. Lo que quita el sueño a los científicos que acampan en ese desierto blanco, soportando vientos catabáticos que cortan la piel como cuchillas invisibles, es la línea de asentamiento, el punto exacto donde el glaciar deja de reposar sobre el lecho rocoso y comienza a flotar sobre el mar. Las aguas circumpolares profundas, que se han calentado sutilmente debido a nuestro exceso de energía atrapada, se están infiltrando por debajo de esta plataforma de hielo, lamiendo la base del glaciar y erosionando su estabilidad desde abajo. Es una mecánica de fractura implacable, a medida que la plataforma de hielo se adelgaza y retrocede, expone acantilados de hielo cada vez más altos que, por pura inestabilidad estructural, no pueden sostener su propio peso y colapsan en el mar. Un proceso conocido como inestabilidad de los acantilados de hielo marinos. Si Thwaites se desintegra, podría desencadenar una reacción en cadena que elevaría el nivel del mar varios metros en cuestión de siglos, redibujando cada mapa costero que la humanidad ha trazado jamás. Ciudades como Shanghái, Miami, Nueva York o Calcuta dejarían de ser centros de civilización para convertirse en arrecifes de hormigón sumergidos, monumentos a una era en la que creímos que la geografía era estática. Pero la tragedia no es solo física, es química. Mientras nuestros ojos están fijos en el nivel del agua, olvidamos su composición. Los océanos han absorbido pacientemente casi 1/3 del dióxido de carbono que hemos emitido desde la revolución industrial, actuando como un amortiguador gigantesco que ha retrasado lo peor del calentamiento atmosférico. Pero este servicio no es gratuito, el precio se paga en acidez. Al disolverse en el agua, el dióxido de carbono forma ácido carbónico, reduciendo el pH del océano a un ritmo que no se ha visto en los últimos 300 millones de años. Esta acidificación es una forma de osteoporosis oceánica. Afecta la capacidad de los organismos calcificadores para construir sus conchas y esqueletos. Pensemos en los pterópodos, diminutos caracoles marinos conocidos como mariposas de mar, que forman la base de la red alimentaria en las aguas frías. Sus delicadas conchas de aragonita ya están mostrando signos de disolución en el océano austral, volviéndose opacas y frágiles, como dientes corroídos por el azúcar. Si ellos colapsan, el salmón, el arenque y las ballenas que dependen de ellos sentirán el hambre de un océano vacío. Los arrecifes de coral, esas catedrales vivientes de biodiversidad que albergan 1/4 parte de toda la vida marina,
no solo se están blanqueando por el calor, sino que se están disolviendo, perdiendo la integridad estructural necesaria para resistir las tormentas. Y mientras el mar cambia, la tierra firme en el extremo norte comienza a despertar de un sueño de milenios. El permafrost, esa capa de suelo permanentemente congelado que subyace en gran parte de Siberia, Alaska y Canadá, es una bomba de tiempo biológica y química. Al descongelarse, no solo convierte la tundra sólida en pantanos intransitables que devoran carreteras y derrumban edificios, sino que reactiva la descomposición microbiana. Bacterias y arqueas que han estado inactivas durante eras comienzan a devorar la materia orgánica antigua, liberando metano y dióxido de carbono en cantidades que podrían eclipsar nuestras propias emisiones industriales. El metano es un gas de efecto invernadero con un poder de calentamiento 80 veces superior al del dióxido de carbono en el corto plazo. Es un ciclo de retroalimentación positiva, el mecanismo más temido en la ciencia del clima. El calentamiento provoca deshielo, el deshielo libera gases, y esos gases provocan más calentamiento. Además, este deshielo abre una caja de Pandora biológica, esporas de ántrax y virus gigantes de hace 30.000 años están emergiendo del barro, patógenos para los cuales nuestro sistema inmunológico moderno no tiene memoria ni defensa, recordándonos que el pasado nunca está verdaderamente muerto. Solo dormido. En medio de esta convulsión planetaria, la experiencia humana se transforma de maneras que apenas comenzamos a articular. Ya no hablamos solo de un clima más cálido, sino de la aparición de zonas del planeta que desafían la fisiología humana. El concepto de temperatura de bulbo húmedo se ha vuelto una métrica de supervivencia, cuando la combinación de calor y humedad supera los 35 grados Celsius, el cuerpo humano pierde su capacidad de enfriarse mediante el sudor. La termodinámica biológica falla y la muerte por hipertermia es inevitable, incluso para las personas más sanas y adaptadas, si no tienen acceso a refrigeración artificial. Regiones enteras del Golfo Pérsico, el subcontinente indio y la llanura del norte de China se acercan peligrosamente a este umbral durante las olas de calor estivales, planteando la posibilidad de migraciones masivas no por elección, sino por pura inviabilidad biológica. Millones de personas podrían verse obligadas a abandonar las tierras de sus ancestros, llevando consigo no solo sus escasas pertenencias, sino la pérdida intangible de sus lenguas, sus tradiciones y su conexión espiritual con un paisaje que se ha vuelto hostil. Ante esta urgencia, nuestra respuesta tecnológica, aunque brillante, a menudo cae en la trampa de la simplicidad lineal. Buscamos reemplazar los combustibles fósiles con electricidad, pero olvidamos que la infraestructura de la energía renovable también tiene un cuerpo físico extraído de la tierra. Los salares de Bolivia y Chile, paisajes de una belleza etérea y cegadora, se están convirtiendo en zonas de sacrificio industrial para la extracción de litio, el oro blanco necesario para nuestras baterías. El fondo marino profundo, un ecosistema apenas explorado poblado por formas de vida que bioluminicen en la oscuridad eterna, está en la mira de la minería de nódulos polimetálicos. Corremos el riesgo de destruir la biodiversidad para salvar el clima, repitiendo el error fundamental de tratar al planeta como un almacén de recursos en lugar de un sistema vivo interconectado. La verdadera transición no es solo cambiar de fuente de energía, sino cambiar nuestra relación con la materia y el consumo, entendiendo que no hay una fuera donde tirar nuestros desechos ni un fondo infinito del cual extraer. En aquel instante primigenio, cuando la humanidad descubrió que podía quemar la tierra para hacerse con la fuerza de 1000 caballos, la embriaguez del poder nos cegó ante la delicadeza del mecanismo que nos sostenía. Miramos el cielo y lo vimos tan vasto que nos pareció imposible que nuestro humo pudiera mancharlo. Miramos el mar y lo vimos tan profundo que nos pareció ridículo que nuestra basura pudiera envenenarlo. Vivimos durante siglos bajo la ilusión de la dilución infinita, creyendo que la naturaleza tenía una capacidad ilimitada para absorber nuestros errores y perdonar nuestra voracidad. Construimos imperios sobre la base de una contabilidad fraudulenta que externalizaba los costos ecológicos hacia el futuro, hacia generaciones que aún no habían nacido y hacia especies que no tenían voz para protestar.
Solo mucho tiempo después, con la perspectiva que otorga el abismo y gracias a la lente implacable de la ciencia moderna, comprendimos que la Tierra no es un escenario pasivo, sino un protagonista dinámico y sensible. Entendimos que cada molécula de carbono que liberamos es una nota en una partitura caótica que resuena desde la estratosfera hasta las fosas oceánicas. Comprendimos que la atmósfera es una membrana delgada y preciosa, tan frágil como la piel de una manzana, y que hemos estado jugando con su química con la imprudencia de un niño en un laboratorio de explosivos. La comprensión llegó no como una revelación mística, sino a través de datos duros, modelos matemáticos y la observación dolorosa de lo que estamos perdiendo, los glaciares que retroceden como ancianos que se encogen, los arrecifes que se convierten en cementerios blancos. Y las estaciones que pierden su ritmo ancestral, confundiendo a las aves migratorias y a las flores que brotan antes de tiempo. Y es en este punto de inflexión, donde el conocimiento se encuentra con la responsabilidad, donde debemos detenernos para ofrecer un agradecimiento profundo, casi sagrado. A aquellos guardianes del conocimiento que dedicaron sus vidas a descifrar las señales de advertencia mucho antes de que fueran evidentes para el resto de nosotros. A los paleoclimatólogos que, en las condiciones más inhóspitas de la Antártida y Groenlandia, perforaron kilómetros de hielo para extraer cilindros que contienen el aire de hace 800.000 años. Leyéndolos como pergaminos sagrados para mostrarnos que el cambio actual no tiene precedentes. A los biólogos marinos que han pasado décadas documentando la desaparición silenciosa de especies que la mayoría ni siquiera sabía que existían. Dándonos testimonio de la sexta extinción masiva, a los modeladores climáticos que, frente a superordenadores y ecuaciones de una complejidad abrumadora, tuvieron el coraje de predecir un futuro que nadie quería escuchar. Soportando el escarnio y la negación política para mantener la verdad científica como un faro en la tormenta, y a los pueblos indígenas, los primeros científicos de la Tierra, cuya sabiduría ancestral y observación milenaria de los ciclos naturales nos ofrecieron las primeras lecciones de sostenibilidad que arrogantemente ignoramos. Nuestra única esperanza reside en que este conocimiento acumulado con tanto esfuerzo no sea en vano, que la claridad dolorosa que nos han brindado estos pioneros sirva como el catalizador para una metamorfosis civilizatoria. Esperamos que la angustia que sentimos no nos paralice, sino que nos movilice hacia una regeneración radical, donde la tecnología se alinee con la biología y la economía se someta a la ecología. Porque existen realidades que trascienden el mercado y la política, cosas como el equilibrio químico de la atmósfera, la danza de las corrientes oceánicas y la integridad de la red de la vida, que una vez rotas, no pueden ser compradas ni reparadas. Dejando un silencio eterno donde antes hubo el canto vibrante de un planeta vivo. Bajo la superficie agitada de las olas, más allá de donde la luz del sol se rinde y se disuelve en un azul crepuscular y luego en un negro absoluto, existe un universo que opera con un reloj geológico, indiferente a la prisa frenética de nuestra especie. Allí, en las llanuras abisales, los nódulos polimetálicos descansan sobre el sedimento blando como guijarros sagrados, acumulando capas de manganeso y níquel a un ritmo de milímetros cada millón de años. No son simples piedras inertes esperando ser cosechadas para alimentar las baterías de nuestros vehículos eléctricos, son los cimientos de un mundo frágil, el sustrato donde se anclan esponjas de cristal que han filtrado el agua en silencio desde antes de que se construyeran las pirámides. Y donde pulpos fantasmales incuban sus huevos durante años en una vigilia paciente y gélida. La maquinaria pesada que diseñamos para descender a estas profundidades no es solo una herramienta de extracción, sino un agente de caos, un intruso metálico que, al arrancar estos nódulos, levanta columnas de sedimento tóxico que asfixian a las criaturas filtradoras y nublan la claridad de un agua que ha permanecido prístina durante eones, interrumpiendo la comunicación bioluminiscente de seres que conversan con luz en la oscuridad perpetua. La ironía es devastadora y cruel, pues al buscar los metales para una transición verde en la superficie, estamos desmantelando el sistema de soporte vital que regula el carbono en las profundidades. El océano no es una entidad separada de la atmósfera, sino su gemelo silencioso, el gran pulmón azul que ha absorbido el calor de nuestros excesos industriales y ha secuestrado el dióxido de carbono en sus abismos.
Al perturbar el lecho marino, corremos el riesgo de liberar ese carbono almacenado, de despertar a los monstruos químicos que duermen en el lodo y de romper los ciclos de nutrientes que alimentan al fitoplancton en la superficie, esos arquitectos microscópicos del aire que respiramos. Hemos tratado de resolver una crisis de ingeniería con más ingeniería, olvidando la biología, tratando al planeta como una máquina defectuosa que podemos reparar cambiando piezas, cuando en realidad es un organismo vivo cuya fiebre no bajará amputándole los miembros. En aquel tiempo, cuando nuestra especie apenas comenzaba a trazar mapas de los continentes y a nombrar las estrellas, vivíamos bajo el hechizo de la separación. Mirábamos la naturaleza y veíamos un antagonista al que debíamos dominar o una despensa infinita que nunca se vaciaría. Nos convencimos de que el progreso era una línea recta ascendente, dibujada sobre la conquista de lo salvaje, y que nuestra ingeniosidad nos eximía de las leyes físicas que gobernaban al resto de la creación. Construimos nuestras ciudades dando la espalda a los ríos, enterramos los arroyos bajo el asfalto y llenamos el cielo de hollín, creyendo con una arrogancia infantil que el mundo era demasiado grande para fallar. La economía se convirtió en nuestra teología, y el crecimiento perpetuo en nuestro dogma, una religión que exigía el sacrificio constante de lo tangible en el altar de lo abstracto, transformando bosques milenarios en papel moneda y arrecifes de coral en cifras de turismo. Sin detenernos jamás a escuchar el crujido de las vigas maestras de la casa común que se resentían bajo el peso de nuestra ambición desmedida. Solo más tarde comprendimos, cuando el calor comenzó a apretar y las tormentas se volvieron nombres propios que inspiraban terror, que la trama de la vida es infinitamente más densa y misteriosa de lo que nuestros modelos económicos podían predecir. Entendimos que no existe tal cosa como un efecto secundario, sino que todo es un efecto directo en un sistema cerrado. Comprendimos que la salud de un niño en una metrópolis contaminada está intrínsecamente ligada a la salud de un bosque de algas en un océano distante, y que la extinción de un pequeño polinizador puede desencadenar una cascada de hambre que derribe imperios. La revelación fue dolorosa, como despertar de un sueño dulce para encontrar la casa en llamas, y nos obligó a mirar no hacia arriba, hacia los dioses o el espacio, sino hacia abajo, hacia el suelo, el agua y las raíces, reconociendo con humildad que somos parte del tejido, no sus tejedores. Y que cada hilo que cortamos nos acerca un poco más a nuestra propia caída. Y es aquí, en la quietud que sigue a la comprensión de nuestra propia fragilidad, donde debemos hacer una pausa solemne para rendir un tributo sincero a aquellos que vieron lo invisible antes que nadie. A los oceanógrafos que pasaron meses en la soledad de alta mar, mecidos por olas gigantescas, lanzando sondas a la oscuridad para escuchar el pulso débil de las corrientes profundas, a los taxónomos que, encorvados sobre microscopios en laboratorios silenciosos, dedicaron sus vidas a describir y nombrar a las criaturas más pequeñas y humildes, dándoles dignidad y existencia a los eslabones invisibles que sostienen la cadena de la vida, a los físicos de la atmósfera que, entre pizarras llenas de cálculos y la burla de los escépticos, trazaron con precisión matemática la trayectoria de nuestro calentamiento, advirtiéndonos con la paciencia de los profetas ignorados que el equilibrio químico del cielo es sagrado, y a los ecólogos de campo que, con las botas llenas de barro y la piel curtida por el sol, documentaron la desaparición de los cantos de las aves y el blanqueamiento de los corales, convirtiéndose en los notarios del duelo planetario. Gracias a su curiosidad inagotable y a su rigor inquebrantable, hoy no caminamos a ciegas hacia el abismo, sino que tenemos un mapa, por aterrador que sea, y una oportunidad, por pequeña que parezca, de cambiar el rumbo. Nuestra única esperanza reside en que seamos capaces de integrar esta sabiduría en el núcleo mismo de nuestra civilización, transformando el miedo en acción y la culpa en responsabilidad. Solo que la tecnología deje de ser un martillo para convertirse en un bisturí, una herramienta guiada por la ética y la biomímesis, que aprenda de la eficiencia de la naturaleza en lugar de intentar aplastarla. Esperamos que la humanidad pueda redescubrir la reverencia por lo que no ha creado, entendiendo que la verdadera riqueza no se mide en la acumulación de capital, sino en la pureza del aire, la fertilidad del suelo y la biodiversidad de los mares.
Aspiramos a un futuro donde la minería de los fondos marinos sea recordada como una pesadilla que decidimos no hacer realidad, eligiendo en su lugar la sobriedad, el reciclaje radical y una existencia que no requiera devorar el planeta para sostenerse. Hay cosas que, una vez perdidas, no tienen retorno ni precio, realidades que escapan a la lógica del mercado y pertenecen al ámbito de lo eterno. El brillo azul de una colonia de plancton en una noche sin luna, el silencio majestuoso de una catedral de hielo que se derrumba, la mirada antigua de una tortuga que ha visto pasar siglos en el océano. Estas son las verdaderas joyas de la tierra. Si permitimos que se apaguen, si dejamos que la avaricia silencie la sinfonía de la vida para siempre, nos quedaremos solos en un universo frío, rodeados de nuestras máquinas y nuestro oro, pero huérfanos de la belleza y el misterio que una vez nos hicieron sentir. Aunque fuera por un breve instante, que no estábamos solos en la oscuridad.